nada. Y entonces vemos, acá identifican primero al nitrógeno como posición número 1, identifican acá al carbono como posición número 2, al otro nitrógeno como posición número 3, y luego carbono, posición número 4, 5, 6, luego se saltan acá 7, 8, 9. Y entonces, para cuando hablamos del nucleócido y para no confundirnos, o sea, acá también empieza con su número 1, 2, 3, 4, 5, pero para no confundirnos, porque esto ya es una estructura completa, entonces a estos les agregaron la prima, como para poderlo, este simbolito que está aquí se le llama prima, y entonces para poderlos distinguir de los de la base, entonces se les llama 1', 2', 3', 5' y 3, 4 y 5'. Entonces, acá vemos lo mismo, ¿no? 5', acá el grupo fosfato. Por ahí, cuando vemos, por ejemplo, las diferencias entre un ARN y un ADN, ¿se acuerdan cuál es la diferencia entre un ADN y un ARN? La doble cadena. La doble cadena es una de ellas, ajá, ¿qué Y más? también que una tiene desoxirribosa y una nada más tiene la ribosa. Okey, ¿y eso dónde lo podemos observar? Es el azúcar, ¿no? Que son los que están numerados con los primas. Ajá, con que están numerados con los prima. Por ejemplo, si ustedes observan esta, ¿qué me podrían decir que es ADN o ARN? Y esta de aquí, ¿me podrían decir si es ADN o ARN, solamente observando esas estructuras? ¿Solamente observando la ribosa? Creo que sí, maestra. El lado derecho me parece que es ADN por el grupo fosfato. Por el grupo fosfato. Okey, a ver, vámoslo viendo acá de este lado. Este, porque también nuestro ARN también tiene grupo fosfato, pero ahorita lo vamos a ver. Okey, entonces decíamos, grupos fosfato, decíamos que se le agrega, y entonces tenemos monofosfato, difosfato cuando son 2, trifosfato cuando son 3. Esta, ya ustedes me habían dicho, ¿no? Le da la característica ácida al ácido desoxirribonucleico. Estos grupos fosfato, que tal cual le dan una propiedad de ácido, y entonces esto hace también que se puedan teñir con colorantes que son básicos y nosotros podamos observar por ahí de repente en las células, ¿no? Y luego, las pentosas, que tal cual era lo que les preguntaba. Decíamos, está la ribosa y está la desoxirribosa más que por el grupo fosfato, y ustedes por ahí lo dijeron, El y su oxígeno. nombre, ajá, exacto, su nombre mismo lo dice, ¿no? Las dos son ribosas hasta cierto punto, pero cuando nosotros eliminamos un oxígeno, entonces ya le llamamos desoxirribosa, porque le estamos quitando un oxígeno. ¿Y eso en dónde ocurre? ¿En qué posición? Y eso ya lo podemos ver acá. ¿En qué posición ocurre? ¿En el 2? 2'. Muy bien. Está acá. Entonces, 2'. Ok, entonces, esa parte ya, por ahí ya la habíamos tocado. Cuando nosotros realizamos, y esa parte me la vamos a ver aquí, de cómo se realiza este enlace fosfodiéster y por qué es esa parte de que nosotros le llamamos 5, porque corre de 5' a 3'. Ustedes, como pueden observar aquí, cada uno de los que vemos, tanto aquí como acá de este lado, son los nucleótidos. Acá lo vemos, ¿no? Base nitrogenada, acá tenemos la ribosa y el grupo fosfato. Si podemos observar acá, nos marcan las posiciones 3', 5'. Entonces, imagínense que por acá viene la polimerasa y entonces que tiene que añadir un nuevo nucleótido. ¿Qué es lo que hace? Pues agarra otro nucleótido, pues que anda por ahí
Y entonces empieza a hacer una reacción de deshidratación. ¿Reacción entre qué? Pues entre el grupo fosfato que está en la posición 5' hace este grupo, este enlace fosfo, acá está fosfodiéster, con el 3'. El 3' que nos mencionan acá. Reacción de deshidratación, nos queda solamente unido por el grupo fosfato y un oxígeno, y entonces se va librando el agua, ¿no? Porque eso ya está de más. Entonces, cuando nosotros decimos la construcción de la cadena es de 5' a 3', o corre de 5' a 3', realmente estamos diciendo esto, que se está haciendo un enlace fosfodiéster entre un nucleótido que acaba de llegar, que aporta su grupo fosfato en 5' y lo une al carbono que está en 3'. Y entonces así, cada uno de los nuevos nucleótidos, cada una de estas nuevas polimerizaciones se van uniendo en esas posiciones. Y esa es la razón por la que nosotros decimos que la polimerasa siempre polimeriza de 5' a 3', y cuando decimos nuestro ADN corre de 5' a 3', es precisamente por la posición en donde están ubicados estos carbonos. ¿Va? ¿Se entiende? Sí, maestra. Sale, ok. Muy bien, entonces, pues bueno, si nosotros podemos observar aquí nada más esta cadena que se está construyendo, ¿qué se está construyendo? ¿Un ADN o un ARN? Una ADN. ¿Un ADN nos dice quién? Aldo. Un No es ARN, ¿no? Porque tiene uracilo. Bueno, sí, ajá, digo, acá nos da la pista, ¿no? Un ARN porque tiene uracilo, dicen, sí es cierto. Y ya, si acá nosotros no identificáramos la estructura del nitrógeno y aparte del nombre, pues también acá observamos que está el grupo hidroxilo, este grupo OH, pues también en C2, ¿no? ¿Y cómo lo veríamos en un ADN, dijimos? Sin ese oxígeno. Sin ese oxígeno, sí, solamente con el hidrógeno. Ok, son las principales características que por ahí nos ayudan a identificar nuestro ADN con nuestro ARN. Muy bien, entonces, importante, y ustedes ya lo saben, el enlace que está uniendo nucleótido con nucleótido contiguo, es decir, a un lado de y que es el encargado de de extender la cadena o de polimerizarla, es el enlace fosfodiéster y ya vimos cómo se construye y cómo se realiza. Eso ahí que no se les olvide y que no se les confunda con el tipo de enlace que se forma cuando se une una cadena ya construida con su complementaria, que también ya está construida. Son fuerzas de atracción, de hecho, más débiles que la que se forma en un enlace fosfodiéster. Y entonces, la que observamos acá, aquí observamos una cadena, corre de 5', porque acá termina el carbono en el grupo fosfato, acá está un grupo fosfato que termina en 5', y acá está en 3'. Si ustedes pudieran observar esto y llegar a un nuevo nucleótido, ¿en dónde se va a llegar a unir? ¿5' o 3'? O sea, ¿aquí arriba o acá abajo? ¿Hacia dónde va a construir la cadena? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, ¿no? Hacia 3'. Hacia 3', muy bien. Acá va a estar el grupo OH disponible y lo vamos a ver más adelante que siempre es necesario tener un grupo OH disponible para seguir construyendo una cadena. Entonces, acá, una vez que nosotros tenemos esa cadena, podemos observar que hay fuerzas de atracción entre los nucleótidos. Les digo, fuerzas de atracción que son un poco más débiles, pero lo suficiente para mantener unidas estas cadenas complementarias. Entonces, tenemos acá que se forman estos puentes de hidrógeno, por ejemplo, entre la adenina y la timina, que tienen dos elementos que son electronegativos, el nitrógeno
y el oxígeno son electronegativos, y por eso, como aquí tiene un hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son electronegativos, como tiene un hidrógeno, pues este oxígeno va a tender a atraerlo. Entonces, y este también va a tender a conservarlo y este va a tender a atraerlo. Por eso se forma un puente. Entonces, puente aquí, con AT. Y acá de este lado tenemos de la misma manera, tenemos dos elementos que son electronegativos y que por tanto también va a tratar de jalarlo acá al hidrógeno, este no va a querer soltarlo y entonces se establecen esos enlaces con los que de repente nosotros representamos a nuestras bases nitrogenadas, ¿no? Lo podemos observar acá. Acá se forma 1, 2 y 3, guanina con citosina. Acá, por ejemplo, no tenemos otro porque del lado izquierdo no tenemos un elemento que realmente sea igual de electronegativo que el oxígeno y el nitrógeno. El carbono, de hecho, es más neutro. Entonces, acá no tenemos dos que se estén peleando, digamos, por un elemento que es cargado relativamente como positivo. Y entonces, pues bueno, y aparte también por las distancias que tiene, pues no se forma ese triple enlace. Pero aquí sí, en GCs. Entonces, vean aquí que el hecho de que formen estos puentes de hidrógeno hace que sea mucho más estable las uniones entre los G y los C. Y eso también lo vamos a ver que es algo importante porque cuando veamos la parte de la replicación, de hecho vamos a observar que la burbuja o el punto de origen de la replicación siempre se va a originar en sitios que están cercanos a repeticiones de AT precisamente por esto, porque solamente hay dos enlaces y es mucho más sencillo romper estos enlaces que romper estos enlaces de guanina y citosina. Entonces, también el hecho de que se originen estos sitios en donde empiezan la replicación no es aleatorio. Tiene por ahí también, yo siempre les digo, en todos los procesos, ¿no? E incluso en los procesos celulares, siempre que se trate de realizar un trabajo, todo mundo, hasta nosotros, siempre nos vamos por lo que representa menos esfuerzo, menos gasto de energía. Eso nos dice la física y entonces acá, pues es lo mismo, ¿no? Vamos a ver que algunos procesos realmente se dictan también por eso, por el menor gasto de energía. Ok, entonces, pues ahí también lo que decíamos, ¿no? Conceptos importantes, aquellos puentes de hidrógeno, aquellos que están uniendo a las dos cadenas de ADN que ya están polimerizadas y para formar esa doble hélice que nosotros conocemos. Por acá, el hecho de que se estén realizando de esta manera así, de complementarias, TA con GC, y que se formen esos puentes de hidrógeno y las estructuras de cada uno, y como nos presentaron el modelo de la doble hélice, y como lo reafirmó la fotografía de Rosalind Franklin, pues se observa que cuando se unen esos nucleótidos y la estructura de cada uno hace que vayan dando un cierto giro, cada vez que se aparean, digamos, estas bases, va dando un cierto giro que va curvando por ahí la hélice hasta formar esa forma, obtener esta forma de escalera que nosotros tenemos, ¿no? Todo es por la interacción de los átomos y de los electrones que tienen dentro de la estructura. Y entonces de esa manera se construye nuestro ADN que normalmente conocemos. Y vean aquí, nos dice, cada giro que se da está compuesto por 10.4 pares de nucleótidos. Entonces tuvieron que pasar acá 10 pares de nucleótidos para que nosotros obtuviéramos un giro completo de nuestra hélice. La distancia entre los pares de nucleótidos es de 0.34 nanómetros. El enrollamiento crea dos surcos en la hélice, lo que nosotros le llamamos el surco mayor y el surco menor. O sea, a medida que va girando hay un surco más pequeño que el otro y entonces es surco mayor y surco menor. Ok,
Eso es parte de la estructura, datos por ahí importantes que igualmente es bueno que los veamos y conocer, sin embargo, pues no es algo como que realmente ustedes vayan a ver en la medicina, ¿no? O sea, donde digan, ay, este paciente llegó, pero ¿de qué tamaño o de qué medida es su surco mayor y su surco menor, ¿no? Por lo menos no hasta ahorita. Pero bueno, es parte de conocer la estructura del ADN. Acá tenemos la hendidura mayor, que también se le llama hendidura mayor o hendidura menor, ¿no? Y acá nos dice cuánto mide, 12 Armstrongs, que son medidas muy pequeñitas. Dentro de las conformaciones en las que podemos encontrar a nuestro ADN, tenemos 3. Tenemos que nuestras conformaciones son las que podemos observar aquí. La conformación del ADN en su conformación B, en su conformación A y en su conformación Z. Cada una con sus características muy específicas. Y aquí comentarles, pues, que aquel DNA que nosotros tenemos de manera, digamos, más común y que normalmente se dice que nosotros tenemos un DNA con estructura como esta que vemos aquí, un DNA B. Es la conformación B. Por acá tenemos otras conformaciones y vemos acá algunas características, ¿no? Que, por ejemplo, el A es dextrógiro, es decir, bueno, esto es que giran a la derecha la luz polarizada, el B también, el Z es levógiro. Acá nos dice acerca de las formas, cómo está surco menor, distancias entre las bases, etcétera, ¿no? Y entonces, fíjense que también nosotros en algún momento presentamos la conformación Z. Parecerá por ahí muy desorganizada, pero en realidad es una conformación que se está observando cuando se están expresando los genes. De repente, pues ahí en estos procesos en que llega la polimerasa y tiene que empezar a romper estos puentes de hidrógeno, pues para empezar a expresar, etcétera, pues no la doble hélice de alguna manera tiene que perder esta estructura de B que tenemos acá. Entonces, lo que se observa más o menos cuando se está en la parte de la expresión de los genes es una estructura de DNA Z. Esta estructura de DNA A se menciona que en realidad es una forma del ADN que está en alta deshidratación, o sea, tiene disminución muy alta de la humedad y que en realidad solamente se ha presentado en experimentos que se realizan en laboratorio y no en la naturaleza, ¿no? Sin embargo, también por ahí nos las describen. Si nosotros observamos aquí las estructuras, estas formas, ¿cuál es la que tenemos, por ejemplo, del lado izquierdo? A, B o Z. A, A, En medio. B, B, Y la última, Z, Z, Z. ¿Cuál es la que no se presenta en la naturaleza, sino nada más en laboratorio? la A, A, ¿Cuál es la de nosotros que normalmente o la mayor parte del tiempo tenemos en nuestras células? la B, B, La B. ¿Y la otra en qué se presenta? cuando se está haciendo la replicación, Ajá, y cuando hay expresión génica. Muy bien. Entonces, vamos bien. Acá hablamos acerca, por aquí les traigo, ya conocemos a nuestro gran amigo Chargaff, que nos dijo acerca de la proporción de las adeninas y las timinas. Y entonces aquí les voy a poner a hacer unos ejercicios, así es que saquen su cuadernito, y que probablemente les ponga ahí unos ejercicios en el examen relacionado con esta parte de la complementariedad de nuestro ADN. Ok, fíjense aquí. Dice, una determinada molécula de ADN de doble cadena presenta 31.3% de adenina. Entonces, por ahí, ajá, por ahí están las respuestas. Entonces, les voy a poner esta para que no vean las respuestas ahí.
Vamos a hacer este ejercicio, me van a hacer este ejercicio. Dice, si una molécula de ADN de doble hélice presenta un 15% de timina, ¿cuál sería el porcentaje de las restantes bases? Entonces, acá hasta les ayudo poniendo qué se une con qué, según las reglas de Chargaff, y también como un tipo de ejercicio para que no se nos olvide qué se une con qué. Entonces, díganme cuál es la respuesta a esta pregunta y háganlo ahí digo, si tienen esa agilidad mental, pues ya, díganme cuál es cuál, y si no, pues háganlo ahí en su cuadernito. Me dicen cuando ya lo tengan. Es más, voy a preguntar al azar, ya que me digan que ya, voy a preguntar al azar, a ver, qué resultado obtuvieron. Es tan sencillito. Les voy a dar un minuto más, porque está sencillo. Ok, a ver, voy a agarrar a alguien al azar. Vamos a preguntar, nada más porque se llama igual que la jefa del departamento. A ver, a Patricia Noemí. Serían 15% de adenina Ujú, y 35% de citosina y 35% de guanina. ok, muy bien. Excelente, muy bien. Entonces, ahí está, si quitamos esto, ahí está la respuesta, ¿no? 35 y 15 y 15. Excelente, muy bien. Ok, ahora vamos. Dice, si una molécula de doble hélice de DNA tiene un contenido GC del 56%, 56%, ¿cuáles son los porcentajes de las 4 bases nitrogenadas de esta molécula? También ahí nada más si aprendimos a sumar y restar, si nos acordamos nada más ahí cuáles son qué se une con qué, fácilmente lo podemos sacar. Ok, entonces vamos a preguntarle a, a ver, a, a Félix Ibrahim. Sería, a ver, permítame, porque todavía, a ver A ver, si estoy mal o sí, te damos sería chance. adenina 22%, timina 22%, guanina 28% y citosina 28% también. No sé si estoy bien o estoy mal. Ok, entonces dijimos otra vez. Adenina 22%, timina 22%, guanina 28% y citosina 28%. Ok, vamos a ver entonces nuestra respuesta. Ajá, 28, 28, 22 y 22. Muy bien. Sencillo. Excelente. Ahora, un DNA de cadena sencilla tiene la siguiente composición: A, G, C y T. ¿Cuál será la proporción de bases en una cadena complementaria de RNA obtenida?
Este ya aumenta un poquito el nivel de dificultad porque ya estamos hablando del RNA y que pues sabemos que, y nos mencionaron por ahí el uracilo y que por ahí hay cambio de base, etcétera. Entonces, a ver, traten de hacer ese. Que generalmente, pues, porque la otra nada más es como sumar, ¿no? Prácticamente. Y en este es como, aquí sí te tienes que saber más o menos qué se une con qué. Entonces, sí les pongo a veces en el examen un ejercicio de estos. Ok. Entonces, este sí, ¿quién se ofrece? Creo que Eric levantó primero la mano. Sería guanina más citosina 51 y adenina con tinina 49. A ver, dínoslo uno por uno. Sería guanina Y 31, díganme si están de acuerdo, ¿eh? sería es adenina 26, tinina 23, guanina 31 y citosina 20. ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo. Maestra, sería en vez de timina el uracilo, ¿no? Ok, a ver, entonces, ¿cómo quedarían? Vamos viendo a ver Sería, las opiniones y me dicen si están de acuerdo o no. Ujú, a ver. sería adenina 26, guanina 31, uracilo 23 y citosina 20. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Pero sería la mitad, ¿no? Porque nos está llevando de un ADN a un ARN, ¿no? Sería 13% de adenina. Ah, pero estas, como es cadena complementaria, sí es cadena sencilla. Ah, ok, Y al ya. final sí tiene que sumar 100. Ok, entonces nada más estaría cambiando la timina por el uracilo. ¿O Ajá, tampoco? sí, tenemos que cambiarla, exacto, porque es ARN. Y entonces, al final, ¿cómo quedamos? De nuevo, Pues es que quedaría adenina 26, guanina 31, uracilo 23 y citosina 20. ¿todos de acuerdo? Sí. Y Francisco todavía tiene la mano levantada. Ah, no, me equivoqué. Perdón, maestra. Ok, a ver, entonces, decíamos, em, ¿cuánto de uracilo? 23. Uracilo 23, a ver. Ah, y esta es la respuesta. A ver, entonces, ¿cuánto tenemos? Habíamos dicho. A ver, alguien levantó la mano. ¿Quién levantó? ¿Nadie levantó la mano? Yo, pero no. Ya sí, estoy bien, maestro. Ok, a ver, entonces, tenemos acá, empezamos de abajo. Citosina, ¿su complementario cuál es? Guanina, ¿verdad? Entonces es 20, porque acá está 20 complementario. Y luego, acá tenemos T y A. Digo, el T, tenemos T. ¿Su complementario cuál es? Adenina, ¿no? ¿Y cuánto tenemos de timina? 23%. Y luego tenemos guanina, ¿cuál es su complementario? Citosina,
Si guanina tenemos 31, pues de citosina vamos a tener 31. Y de adenina, por ahí decíamos que había la sustitución, su complementario en el ARN es uracilo, y entonces si tenemos de forma original adenina, entonces ¿cuánto vamos a tener en uracilo? Lo mismo que teníamos de adenina. ¿Cierto o falso? Cierto. A ver, y entonces, ¿quién me había dicho? Digo, por ahí andaban, más o menos. Pero los que me dijeron ahí que de uracilo teníamos 23, ¿sí al final quedamos igual? Sí, maestra. Ok, entonces, bueno, ahí nada más para tener esa consideración, prácticamente es lo que tenemos acá, es lo mismo que el complementario, porque se está uniendo a él. Ok, muy bien. Entonces les digo que ahí de repente les pongo algún ejercicio de este. Muy bien, entonces, a ver, esos son algunos ejercicios que tengo ahí para ustedes. Pero igual y a lo mejor eso mejor los podemos realizar en clase presencial, ahí para que sea ahí más dinámico, ¿va? Vamos a ver esta parte también que creo que por ahí a lo mejor lo revisaron acerca de cuáles son algunas de las propiedades que tiene nuestro ADN, ¿no? Nuestro ADN sabemos que, pues primero, el material genético que se produce después de la replicación o después de la división celular son 2 cadenas exactas, que el modelo que sigue, ustedes por ahí saben que en la antigüedad tenían, pues pensaban que se realizaba de diversas maneras. Y entonces, creían que existían esos modelos para la replicación que eran la conservativa, la semiconservativa y la dispersiva. Conservativa decían, pues, que las cadenas madres o las cadenas originales se conservaban y que las 2 nuevas se unían para formar un nuevo ADN. Semiconservativa, que por ahí una cadena original se unía con una nueva, igualmente acá, y la dispersiva es que por ahí hasta incluso decían que se fragmentaba y entonces que tomaba pedacitos de una nueva con una vieja, ¿no? Y de que de esa manera se construía estas cadenas de DNA que eran dispersivas. Y entonces aquí les voy a poner un video y me dicen si lo escuchan, porque luego algo tiene acá el sonido. Me dicen si lo escuchan, que nos habla acerca de esta teoría en la que nos dice cómo es la duplicación del ADN. En esta edición de Experimentos ¿Escuchan? Sí. Sí, sí se escucha. Súper. Ok. famosos, vamos a ver el experimento de Mendelssohn y Stahl, una confirmación de la replicación semiconservativa. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. Como vimos en el video de la replicación del ADN, existieron 3 modelos hipotéticos para explicar este fenómeno. Estas formas diferentes se denominan semiconservativa, el modelo de Watson y Crick, conservativa y dispersiva. En la replicación semiconservativa, cada hélice doble hija contiene una cadena parental y otra recién sintetizada. En la replicación conservativa, sin embargo, una hélice doble hija está formada por 2 cadenas sintetizadas de nuevo, conservándose la hélice doble parental. La replicación dispersiva da lugar a 2 moléculas hijas cuyas cadenas contienen solo ciertos segmentos de ADN parental y otros sintetizados de nuevo. En 1958, los científicos estadounidenses Matthew Mendelssohn y Franklin Stahl desarrollaron un refinado experimento para decidir entre los 3 modelos posibles. Al diseñarlo, utilizaron un isótopo pesado del nitrógeno, el nitrógeno 15, y un método muy sensible para separar macromoléculas según su densidad.
El método consiste primero en colocar una solución de cloruro de cesio en un tubo y luego ultracentrifugarla. Las moléculas pequeñas y densas del cloruro de cesio forman un gradiente de densidad menos concentrado hacia la boca del tubo y más concentrado hacia el fondo. Cuando las moléculas de ADN se centrifugan en esta solución, forman una banda en el punto del gradiente en el que el ADN y el cloruro de cesio tienen densidades iguales. Para el experimento se cultivaron células de Escherichia coli durante varias generaciones en un medio cuya única fuente de nitrógeno contenía nitrógeno 15, por lo que el ADN de esas bacterias finalmente contenía una gran proporción de nitrógeno que consideraremos pesado. Aunque la densidad de este ADN era solo alrededor del 1% mayor que la del ADN normal, formó una banda separada cuando se centrifugó en el gradiente de cloruro de cesio. A continuación, separaron las células del medio con nitrógeno 15 y las pusieron en un medio con nitrógeno 14, tomando muestras en la primera, segunda y las siguientes generaciones celulares. Extrajeron el ADN de las células de cada una de estas muestras y lo centrifugaron en una solución de cloruro de cesio. Como cabía esperar, cada nueva muestra de ADN contenía más ADN liviano que la anterior, ya que el ADN recién formado tenía que incorporar el nitrógeno 14 disponible. Además, y esto fue de importancia crucial, la densidad del ADN de la primera generación era exactamente intermedia entre la densidad del ADN progenitor pesado y la del ADN liviano común, como resultaría si cada molécula contuviese una cadena vieja, pesada, y una cadena nueva, liviana. En la siguiente generación, el ADN formaba dos bandas, una en la posición intermedia y la otra en la posición liviana. Este es el resultado esperado del modo de replicación semiconservativa. De hecho, el resultado es compatible solo con este modelo y el experimento se inicia con cromosomas constituidos por hélices dobles individuales. Si este video te gustó, le puedes dar like y también te... Ok, entonces, pues con este experimento ellos nos demostraron cómo era la duplicación que era semiconservada del ADN y que esa es una de las características más importantes también que tenemos con respecto a todo lo que ya vimos de cómo gira, con qué nucleótido se une, cómo se enrolla, bueno, eso ya más adelante vamos a ver cómo se desenrolla, etcétera. Muy bien, entonces... Vamos a iniciar con la parte, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Maestra, ¿esta presentación no la puede pasar? ¿Compartir? Sí, ya les compartí una, ¿verdad? No. ¿Cómo no? ¿No les he compartido ninguna? No, No, maestra. Ok, ahorita, antes de terminar la clase, me acuerdan y les comparto la presentación pasada y también esta presentación y pues parte de lo que vamos a ver de la replicación, que en este momento vamos a empezar la replicación, ¿va? Porque ya dijimos cuáles son las características más importantes de nuestro ADN, entonces vamos a iniciar con la parte del flujo de información del ADN, de nuestra herencia, y entonces, pues parte de eso es iniciar ya con nuestros procesos. Ok, entonces se la subo, sí, claro que sí, con mucho gusto. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas hasta el momento, vamos entonces a empezar a hablar acerca del flujo de la información o el dogma central del ADN. Déjenles, les proyecto. Le voy a tomar acá una foto para ponerlo acá. Ok.
Entonces, fíjense que, pues ya una vez que se supo o se conocieron las características de nuestro ADN, pues ahora lo que hacía falta era darle como esa parte de la funcionalidad, ¿no? O sea, ¿para qué nos servía ese ADN? ¿Cuál era el papel de que este ADN existiera? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué importancia tenía en las células? Entonces, por ahí se estableció lo que llamamos el dogma central de la biología molecular. Actualmente, de hecho, primero les voy a decir, pues sí, cuál es el dogma central y a lo mejor alguno de sus maestros en algún momento les dirá, pues sí, ahorita ya lo del dogma central de la biología molecular ya no se cumple en muchísimos esquemas, pues ya varios pasos de ahí realmente ya no se cumplen. Y es cierto, o sea, ya hay diferentes descubrimientos que nos han dicho que este dogma de la biología central, el dogma de la biología molecular, pues no, en realidad ya no aplica siempre de esta misma manera. Sin embargo, sí es muy útil para estudiar la forma en cómo ocurre la herencia, ¿no? En cómo nosotros a partir del ADN obtenemos proteínas que son realmente funcionales. Entonces, dejen, les pongo acá. Vamos. El dogma central de la biología molecular, cuando empezaron a estudiarlo, empezaron a estudiar organismos realmente sencillos, como por Maestra, ejemplo, sí, perdón, ¿está presentando? apenas está como cargando. Perdón. Deja ver. Es que como que no abre la ventana. A ver. Salir. A ver si ahorita ya se ve. A ver, ya no me deja compartir. A ver, me va a salir poquito y voy a volver a entrar para ver si me deja compartir.
Ahora sí parece que ya quiso. Sí alcanzan a ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Va, muy bien. Entonces, les digo que vamos a empezar a hablar acerca del dogma central de la biología molecular. Y ahí les voy a poner esta imagen que está aquí, que nos habla acerca, les comentaba, ¿no? Cuando quisieron estudiar ya la parte de la funcionalidad de cómo el ADN estaba interviniendo en todos los procesos fisiológicos de la célula, entonces agarraron organismos que eran sencillos, ¿no? Que eran sencillos de estudiar y que generalmente, o sea, por ejemplo, una célula humana, también por ahí agarraron bacterias para poderlos estudiar y vieron que ellos realizaban el mismo proceso para poder obtener al final algo funcional, que es una proteína. Ellos observaron que inicialmente teníamos una cadena de ADN en el núcleo, que por ahí posteriormente a través de un proceso que ellos denominaron transcripción, entonces se obtenía un RNA, tanto en las bacterias como en los organismos superiores, por ejemplo, nuestras células, por ejemplo, las células del ratón, por ejemplo, las células del C. elegans, que eran estos animales de experimentación, vieron que en todos ocurría lo mismo, el DNA a RNA por un proceso llamado transcripción y luego posteriormente que por un proceso llamado traducción, entonces se obtenían proteínas. Entonces ellos dijeron, bueno, si todos estos organismos presentan estos mismos pasos, entonces seguramente todo lo vivo aquí en la Tierra, vivo o no vivo, por los virus, pero todos aquellos células seguramente se van a ajustar a esto, ¿no? Entonces por eso le denominaron este dogma central de la biología molecular. Pero posteriormente, a medida que estudiaron otro tipo no de, o se tuvo esta tecnología para estudiar cosas diferentes a las células, por ejemplo, a los virus, por ejemplo, proteínas, ya mucho más en específico, observaron que este dogma central de la biología molecular, pues realmente no siempre se cumplía. No siempre a partir de un RNA obteníamos una proteína. Ustedes cuando lleguen por ahí a su clase de micro, van a ver que existen virus que son de DNA y de RNA. Los de DNA, que son los mínimos en cuanto a importancia clínica, pues sí, ellos sí cumplen este dogma central, sí pasa todo esto para que un virus pueda expresarse, ¿no? De DNA, RNA y proteínas, sí. Pero los virus de RNA no siempre se comportan así. De hecho, tenemos virus de RNA de cadena positiva y de cadena negativa. Y ahorita les voy a decir la diferencia entre cada uno de ellos. Solo que vino, espérenme un poquito, un proveedor aquí, espérenme unos 5 minutitos mientras ustedes van al baño y demás, y recibo unos reactivos, ¿eh? Espérenme un segundo. Ok, entonces estábamos sí, los RNA, virus de RNA. Por ahí existen virus de RNA, en donde eso, pues su genoma es de RNA. Ejemplos de ellos son, por ejemplo, pues el SARS-CoV-2, influenza, VIH. La mayor cantidad de los virus que son de importancia clínica, por ejemplo, metaneumovirus, por ejemplo, virus sincitial respiratorio, rinovirus, las parainfluenzas, etcétera, todos son virus de RNA, son los de mayor importancia clínica o médica. Hay algunos que tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, hay RNAs que se denominan de sentido positivo, los cuales esos sí van a cumplir el dogma de la biología molecular. Es decir, va a entrar, por ejemplo, va a inyectar su material genético en la célula, este virus, va a inyectar por ahí el RNA y este RNA se va a ir directo a la traducción. Entonces, esos son de sentido positivo, cumple el dogma central de la biología molecular y entonces se va directo a
realizar proteínas que posteriormente maduran, proteínas, ellos ahí tienen su maquinaria también para hacer una replicación de RNA, y entonces ya tienen su material genético, tienen ya las proteínas de donde utilizaron nuestra maquinaria traduccional, y entonces empiezan a formar nuevos viriones. Un ejemplo de ellos son, por ejemplo, la influenza. Hay otro tipo de virus que son de cadena, son RNA en sentido negativo o de sentido negativo. Estos son aquellos que no cumplen el dogma central de la biología molecular, por ejemplo, el VIH, y que estos se llaman retrovirus. ¿Por qué? Porque tienen que hacer una retrotranscripción, como podemos ver aquí, primero pasar de RNA a DNA para, ahora sí, seguir todo este flujo de la información de nuestro dogma central de la biología molecular. Entonces, estos retrovirus son aquellos que tienen la capacidad por ahí de utilizar, ellos tienen nosotros en nuestras células no tenemos transcriptasa reversa, que es la enzima que convierte RNA a DNA, pero ellos sí la tienen. Entonces, ellos al liberar esa transcriptasa reversa, pues entonces hacen que se forme un DNA complementario. Este DNA complementario también tienen una enzima que hace que se inserte en nuestro ADN la integrasa, y entonces este RNA, que fue inicialmente RNA, nosotros lo vamos a tener insertado en nuestro genoma del DNA y se va a transcribir como cualquier otro gen, va a realizar o va a ser objeto de transcripción, y en lugar por ahí de obtener una proteína de nosotros, se van a producir proteínas del virus, y de esa manera pues nos usa para su beneficio. Entonces, hay otros descubrimientos que por ahí dijeron, tampoco esto cumple con el dogma central de la biología molecular, los famosos priones, ¿no? Aquellas proteínas que se consideran proteínas mal plegadas, por ahí tienen una deformación en su plegamiento, pero tienen algo en particular que hacen que otras proteínas también las imiten. Es decir, es como, por ejemplo, si tenemos a lo mejor 2 sillas de esas de las cocas que utilizan a veces en las fiestas, y entonces a lo mejor una la tenemos extendida y la otra la tenemos plegada, pues va a llegar una proteína, la mal plegada, digamos que es la que está plegada, va a llegar una proteína similar a, y entonces va a tender a imitar el plegamiento de esta que se encuentra plegada, ¿no? Entonces, eso es algo que también se encuentra en estudio, que también causa enfermedades y que también no cumple con el dogma central de la biología molecular. Entonces, es por eso que sí, realmente este dogma central ya no abarca todo, ya no explica todo el flujo, cómo se realiza el flujo de información de manera universal. Sin embargo, sí nos sirve pues para llevar un orden al momento de estudiarlos con sus excepciones, ¿va? Ok. Sí están ahí, ¿verdad? Sí, maestra. Ok. Ok, ¿alguien había levantado la mano? Yo por accidente, perdón, maestra. Ok, no te preocupes. De acuerdo, muy bien. Entonces, vamos a ir hablando al principio acerca de la replicación del ADN ya de una manera más profunda. Sé que ustedes por ahí a lo mejor ya lo tocaron, incluso como les decía, podemos a lo mejor avanzar más rápido y detenernos a lo mejor en los detallitos que por ahí hagan falta. Entonces, primero vamos a ver la replicación del ADN. Y entonces esta replicación del ADN me gusta verlo, y a muchos maestros nos gusta verlo por ahí como una obra de teatro, ¿no? En donde hay diferentes actores que están participando, algunos actores principales, por ejemplo, nuestra DNA polimerasa, hay otros actores secundarios, por ejemplo, a lo mejor la ligasa, la helicasa, pero que también son importantes dentro del proceso de la replicación.
Vamos a empezar a conocer primero cada uno de nuestros actores, cada uno de estos elementos, estas proteínas que están participando para al final ver cuál es la forma en cómo están interactuando cada una de ellas. Y entonces ahí vamos a empezar con nuestra helicasa. La helicasa, ¿para qué funciona de manera resumida? A ver, alguien que me diga. Yo- Adelante. Juan Separa Pablo. la Ajá. cadena de ADN. Muy bien. ¿Y qué hace más específicamente al separar? Corta los puentes de hidrógeno. Excelente, muy bien. Entonces vean aquí cómo la helicasa tiene esta forma de dona, de hecho lo podemos observar acá, en donde se va a unir a una región que ya esté separada de nuestro ADN, solamente no va a llegar a unirse a una doble cadena, va a llegar a unirse a una cadena lineal de ADN que ya está separada, y entonces va a realizar o va a hidrolizar este rompimiento, va a hidrolizar a los puentes de hidrógeno. Esta es una reacción que se hace con ATP, es decir, si gasta energía, pues sí, le cuesta trabajo llegar y romper todos estos puentes de hidrógeno. Lo hace por un impulso mecánico, es decir, va pasando por aquí y entonces le van estorbando estos puentes de hidrógeno y los va rompiendo, que es la forma como se observa aquí. Así de esta manera, pues ya tenemos dos hebras separadas que nos van a servir pues para nuestros fines de la replicación. Proteínas SSB. ¿Para qué sirven estas proteínas? Mantienen separado el ADN y van a encargarse de estabilizar esta parte de la replicación. Muy bien, Juan Pablo. Excelente. Entonces, proteínas SSB podemos tenerlas en las células procariotas y podemos tener la misma versión, pero en las células eucariotas. ¿Cómo se llaman? Porque SSB, Single Strand DNA Binding. En las células procariotas les llamamos SSB y en las células eucariotas les llamamos RPA, que son proteínas de replicación A. Como bien dice su compañero, estas nos ayudan una vez que se rompen los puentes de hidrógeno y tenemos cadenas sencillas. Lo normal de una cadena sencilla, ya sea de ADN o de ARN, es que formen autocomplementariedades. Y lo vamos a ver cuando veamos una estructura real, bueno, una estructura en diagrama que nos presentan de un RNA que siempre está en plegamiento. ¿Por qué? Pues porque tienen bases complementarias y eso es normal, que formen otra vez puentes de hidrógeno. Se encuentran las complementarias y forman ahí sus puentes de hidrógeno. Entonces, en el DNA es normal que suceda esto. Es normal. Sin embargo, no está bien. ¿Por qué? Porque al momento que llega la polimerasa a estas autocomplementariedades, lo que puede pasar es, la polimerasa no tiene la función de poder romper puentes de hidrógeno. Ella necesita que se la des fácil y que le des una cadena así bien extendida, que esté separada, que se la dé sencilla. Entonces, lo que puede pasar es, si llega la polimerasa a un lugar como esto, que la polimerasa se desacople y se termine por ahí la replicación, o que la polimerasa salte esta región y que tengamos pérdidas de algunas regiones de nuestro genoma, que obviamente no queremos. Entonces, lo que hacen precisamente estas proteínas es unirse a los nucleótidos de nuestro ADN y además de mantenerlo de una forma lineal, también le ayuda a que no sea objeto de degradación de unas enzimas que también tenemos en nuestra célula y que incluso también tenemos por ahí en nuestro núcleo y que por eso siempre las moléculas de importancia en nuestro proceso siempre se van a proteger de una manera. Y lo vamos a ver también cuando veamos ARN, que hay algunas modificaciones que le ayudan también a protegerse de la acción de estas enzimas que pueden llegar a degradarlas, que son las nucleasas. Ya sea, nucleasas las podemos dividir en dos, las DNasas. Ya saben que asas es referente a enzimas, entonces las DNasas van a estar degradando o tienen la capacidad de llegar a degradar el ADN, empezar a cortar esos puentes de hidrógeno y empieza a degradarlo poco a poco la cadena. Y las RNasas pues hacen lo suyo con el ARN. Entonces,
Evolutivamente, de hecho, estas son unas enzimas que nosotros tenemos para defendernos precisamente de los virus de ADN o virus de ARN que ya sabemos y decíamos que nos utilizan a nosotros para poder sobrevivir. Entonces, evolutivamente fuimos creando esas enzimas para poder degradar este material genético extraño y también, les digo, nuestra misma célula empezó a modificar, empezó a agregar modificaciones a nuestro ADN y ARN para poderlo identificar como algo propio. Entonces, precisamente también estas proteínas SSB nos sirven para eso. Juan Pablo. Maestra, eso cafecito, esas proteínas, van a formar lo que... Es que leí que dice algo de burbuja de replicación, pero no entendí muy bien porque no sé si sea esa parte del pues sí, del... Single strand esa binding. proteína. Van a empezar a unirse cuando se forme la burbuja de replicación. Ahorita que expliquemos qué es la Pero burbuja es más adelante, ¿verdad? es más adelante. Digo, aquí ya se está formando, nosotros no lo estamos viendo tal cual como una burbuja, pero sí es cierto, aquí ya se está formando la burbuja de replicación. Esta que está acá, no la vemos, la otra cadena, pero precisamente cuando en el momento que empiezan a separarse, llegan a unirse estas proteínas, porque si las dejamos mucho tiempo en el que nuestro ADN se encuentre de manera lineal, va a ser degradado por estas enzimas. Por estas nucleasas, que pueden ser endonucleasas o exonucleasas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí, están aquí, no lo vemos, pero está la burbuja de replicación y sí están presentes estas proteínas SSB. Pero ahorita lo vemos, ¿va? Ok, entonces, esas son nuestras proteínas que nos ayudan a estabilizar la cadena y a protegerla de la degradación. Nuestra DNA polimerasa es, yo creo que de nuestros actores principales. La DNA polimerasa es la que tiene la función tal cual como su nombre dice, de polimerizar, de extender la cadena, de agregar los nucleótidos. Sin ella no podemos tener una copia igual, pero en sentido inverso, de nuestro ADN. Acá, en esta parte, en la estructura de la polimerasa, se los voy a explicar muy sencillo. Una DNA polimerasa en realidad está formada por muchas subunidades. Y se las voy a poner nada más para que la vean. Por ejemplo, de esta manera más o menos sería cómo estaría constituida una DNA polimerasa, con muchas subunidades. Cada una de las subunidades tiene por ahí su función complementaria entre ellas, pero nosotros no nos vamos a complicar y vamos a ver cuál es la función las funciones más importantes de manera general de las polimerasas. Y entonces, es una buena forma de acordarnos de las polimerasas es relacionarlas con la figura o la forma de una mano o de un guante de béisbol. En donde, si nosotros podemos observar aquí en la imagen, tiene 3 sitios que son los realmente importantes. Tenemos el sitio de la palma, en donde es un dominio, acá dice, un dominio altamente conservado, que quiere decir que este no muta. Este dominio no cambia, siempre va a estar igualito, porque tiene la función más importante, que es la del sitio catalítico, que quiere decir que ahí se realizan se realiza la polimerización, se forman estos enlaces fosfodiéster uno con el otro para formar la nueva cadena, la palma. Y luego tenemos otra parte importante de la polimerasa, que es el pulgar. Acá la vemos. Pulgar, de manera sencilla, está interactuando entre la proteína, que es esta enzima, con el DNA. Y entonces, este pulgar, bueno, les voy a decir primero los dedos para complementar esta parte del pulgar. Los dedos nos ayudan a colocar en el sitio correcto a nuestro ADN en la palma. Entonces, dedos por ahí van a ayudar a sujetarla
para que esté exactamente en el sitio catalítico, para que no se mueva, para que no se vaya para otro lado. Y el pulgar va a estar añadiendo cada uno de los nuevos nucleótidos y va a ayudar a realizar por ahí la reacción de polimerización. ¿Va? Sencillo, ¿no? Si lo ponemos así, nos podemos acordar de eso y de las funciones principales de la polimerasa. Por acá vamos a observar, vamos a observar, aquí les menciono, la actividad exonucleasa, bla, bla, bla. Hablo acerca de una actividad exonucleasa que tiene la polimerasa. Dentro de algunas polimerasas, no de todas, tienen otro sitio catalítico que se le llama que tiene actividad exonucleasa. ¿Alguien sabe qué es eso? No, maestra. No. Ok, fíjense, se los voy a explicar aquí. Cuando la polimerasa está realizando su función de polimerización, hay algunas polimerasas, por ejemplo la de nosotros, que tiene esa función, también necesita comprobar, igual que igual que todos nosotros, la polimerasa también tiende a equivocarse. ¿Alguien levantó la mano? Yo, maestra, según yo, exonucleasa es la función de eliminar nucleótidos, ¿no? Ajá. ¿Y qué más? Esa es una parte de su función. ¿Y cómo se llama? Según yo, hay dos tipos. Son las exonucleasas 3 a 5 que eliminan nucleótidos en la dirección 3 a 5 y Ujú. la exonucleasa que es al revés, que es la 5' a 3', si no me equivoco, que Ujú. justamente hace eso al revés. Y son para la corrección de errores durante la replicación. Ok, muy bien. Precisamente así como dice Eric, nuestras polimerasas, escucho que alguien levanta la mano, pero no Fui yo supo. otra vez, maestra, me equivoqué de botón. Ok, va. Ok, como les decía y como nos comentó Eric, nuestras polimerasas también cometen errores y hay de polimerasas a polimerasas. Y esto es importante que también identifiquemos si estas tienen esa función o no, porque de eso va a depender la cantidad de errores y de mutaciones que nosotros podamos tener en un genoma. Por ejemplo, la retrotranscriptasa de nuestro VIH que yo les mencionaba en el dogma central de la biología molecular, yo les decía, es de ARN, nosotros no tenemos la transcriptasa reversa o retrotranscriptasa, pero el virus sí tiene esta enzima que le ayuda a pasar de RNA a DNA. Pues, por ejemplo, esta transcriptasa reversa no tiene función exonucleasa, no tiene función de lectura de comprobación, de lectura de control de calidad, de lectura de control de errores y tampoco de corrección. Y esa es una de las razones por la que tengamos tantas mutaciones en el genoma del RNA, porque ella nada más pone, no revisa qué puso, o sea, ahí dice yo así a lo que vengo, ¿no? Y a mí no me pagan por hacer las cosas bien, sino por hacerlas. Entonces, yo pongo nucleótidos, y entonces resulta que sí tiene una alta tasa de error. Y entonces, el hecho de que no tenga una función de corrección de proofreading, se le llama, como de comprobar esa lectura y de corregir la base que está mal, les digo que eso es lo que hace que tengamos un virus tan mutado, con tantas mutaciones, y eso a su vez tiene muchas implicaciones, desde el hecho que no se haya podido todavía generar una vacuna, porque su genoma no es, se modifica muchísimo. Incluso en una misma persona podemos tener por ahí mutaciones de ese mismo genoma durante la replicación. Y entonces es un obstáculo que evita que tengamos una vacuna, evita que de repente, si se generan algunas técnicas o que se quieren utilizar algunas técnicas novedosas como el CRISPR-Cas
para poder eliminar al virus, a este DNA insertado, pues tampoco que no funcionen, precisamente porque mutan estos genomas, y los nuevos genomas que se insertan en otras células, pues ya son diferentes a los iniciales. De hecho, fíjense, SARS-CoV-2 es una de los virus que también es de RNA negativo, tiene que realizar este es un RNA que tiene función exonucleasa. Y ahí yo nada más a veces les digo que nos pongamos a ver. Si, por ejemplo, su DNA polimerasa, su polimerasa, o esta transcriptasa reversa, no tuviera esta acción de proofreading, entonces nosotros hubiéramos obtenido una mayor cantidad de variantes que las que conocimos. Surgieron muchísimas variantes de interés, variantes de preocupación. Por ahí nosotros conocimos varias, que la alfa, que la beta, que la omicron, que fue la que más prevaleció, etcétera, ¿no? Y eso que tenía esa función de estar corrigiendo sus errores al momento de replicarse. Imagínense qué hubiera pasado si fuera un virus que no tuviera esa función exonucleasa, esa función de estar corrigiendo errores. Pues todavía tendríamos muchísimas más variantes de las que se reportaron. Y eso puede ser bueno y puede ser, o sea, no precisamente todo tiene que ser malo y catastrófico. Simplemente el hecho de que no corrija es que podemos tener mutaciones que a lo mejor que le beneficien al virus, por ejemplo, que lo hagan más virulento, que lo hagan más transmisible, etcétera. Pero también podemos tener mutaciones que no le favorezcan. Entonces, la posibilidad ahí existe, digo, fue un virus que la verdad sí causó muchas muertes, pero yo digo, a mi consideración, si hubiera sido todavía un virus diferente sin esta actividad, yo creo que la pandemia hubiera estado mucho peor. Entonces, bueno, eso nada más eran algunos ejemplos. Entonces, regresando a esta actividad exonucleasa, nosotros tenemos nuestra DNA polimerasa que sí corrige errores. Entonces, como les decía, acá está el pulgar, acá está la palma y acá están los dedos. Viene el DNA y entonces viene insertando por acá su nucleótido complementario, pero de repente agarra un nucleótido que se encuentra por ahí porque lo hace de manera súper rápida y entonces incorpora un nucleótido que pues no corresponde. ¿Cómo se da cuenta que no corresponde? Pues porque yo les comentaba, cuando se hacen la inserción de estos nucleótidos, pues tienden a formar los puentes de hidrógeno. Acá, de manera normal, tienen su ángulo de formación, tienen sus fuerzas que se están uniendo y que están repeliendo incluso a los mismos nucleótidos. Acá están los ángulos. Y esto lo hace de manera, estos son los normales, ¿no? Cuando se agrega una base errónea, como la que vemos aquí, por ejemplo, una citosina con una adenina, pues entonces no forma los enlaces adecuados ni tienen los ángulos adecuados y eso es lo que detecta nuestra DNA polimerasa, este sitio que es de revisión, que es exonucleasa, que está un poquito abajito. Acá está, de hecho, un poquito abajito donde está el sitio catalítico. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que lo detecta que hay una malformación, digamos, de nuestro ADN en la unión. Y entonces lo que hace, como bien nos dice, es cortar. ¿Por qué se llama exonucleasa? Nos decía que hay exonucleasas y endonucleasas. Exonucleasa porque está cortando en el extremo. Nosotros hablamos de una endonucleasa cuando llega una enzima, por ejemplo, y puede cortar dentro, en medio de nuestro ADN. Eso sería en medio de la cadena. Eso sería una endonucleasa. Cuando veamos la parte de los microRNAs, de hecho, por ahí vamos a ver que algunas partes o algunas funciones de las endonucleasas. Pero en este caso tiene su dominio exonucleasa, corta el último nucleótido que está aquí, que reconoció que era erróneo, lo elimina
Y entonces regresa nuevamente la cadena acá para agregarle el nucleótido correcto, ¿va? Entonces, acá nos dice, esta función que realiza es la proofreading, que comprueba nuevamente, de hecho, lo que hace la polimerasa es regresarse un poquito, volver a leer y entonces detectar esas distorsiones que por ahí tiene por las uniones incorrectas y luego ahora sí mandarla para acá, cortar base y volverla a unir. Va, ¿dudas con respecto a esa función que tiene? No, maestra, todo bien. Ok. Julián y luego me pone dedito hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que Era no hay dudas, maestra. Ah, ok, ok. Ok, ok. Muy bien. Entonces, esa es la función, esas son las funciones más importantes que puede llegar a tener nuestra polimerasa. Acá nada más les voy a mencionar los tipos de DNA polimerasa. En el examen no se los voy a preguntar, o sea, no les voy a decir, apréndanse todos los tipos de polimerasa, cuál es la función de cada una, etcétera, ¿no? A lo mejor por ahí, a lo mejor la más importante puede que se las llegue a preguntar, pero pues nada, no todas. En procariotas nosotros las nombramos con números romanos. Está la DNA polimerasa 1 que restaura daño, la polimerasa 2 que hace el inicio de la horquilla, la 3 que tal cual es la que hace todas las cadenas de novo, 4 y 5, ¿no? En las eucariotas las nombramos con letras griegas, DNA pol alfa, la cual es la que nosotros llamamos nuestra famosa primasa, la DNA delta y epsilon, que es la que nos polimeriza y también tiene estas actividades exonucleasas que decíamos, la DNA pol beta, reparación de DNA, y la DNA pol gamma, ¿no? Que está en las mitocondrias y nos da ese DNA mitocondrial. Entonces, pues acá las más importantes es procariotas DNA pol 3 y en las eucariotas la DNA pol alfa, que es nuestra primasa, la DNA pol gamma y epsilon, que es nuestra polimerasa principal con actividad exonucleasa, y a lo mejor esta gamma, ¿no? Que nos da el DNA mitocondrial. Ok. Aquí nada más se las presento, ya se las había comentado, donde igual cuando vean la presentación van a ver que cada una de las subunidades que están acá tiene como su funcioncita. Yo acá cuando estábamos viendo lo de las manitas se las puse muy sencillo, no nos metimos en qué subunidad dentro de la polimerasa o dentro del guante o dentro de la mano se estaba realizando, pero si por ahí alguien quiere saberlo, quiere aprendérselo, pues bueno, ya se lo dejo a su consideración, no es necesario, pero aquí están descritas qué hace cada quien, ¿no? Acá dice complejo gamma, 5 proteínas, forman el cargador de pinza, coloca la pinza en el ADN, mantiene núcleos, etcétera, ¿no? Digo, vamos a ver lo más importante de la interacción de esta DNA polimerasa, por ejemplo, acá con el cargador de pinza, pero pues bueno, ahí solamente para que vean cómo realmente está compuesta nuestra DNA polimerasa. Ok, entonces yo creo que le vamos a dejar aquí para la próxima semana ver lo que nos falta de estos actores y aventarnos el proceso de la replicación. ¿Tienen dudas hasta el momento? No, ¿verdad? Maestras, yo así de rápido, ¿qué A es ver. eso de cebadores? Porque El- leo, Ujú. leo que dice que sintetizan fragmentos de ADN llamados cebadores y después hay otro que dice que, que remueve los cebadores. Ujú. Pero Los, no. ce- los cebadores también son llamados primers y son fragmentos de ARN, que de hecho vamos a ver que hay interviene una enzima especial dentro de la replicación, que es la encargada de hacer estos fragmentitos de ARN, tal cual es la polimerasa. Y entonces, estos fragmentitos de ARN, y de hecho tiene que ver con el extremo OH, que les decía que es tan importante.
Estos primers o estos cebadores lo que hacen tal cual solamente es aportar un grupo OH. Lo único que necesitamos acá para que extienda la cadena del DNA es un OH, ni nos importa de qué, si de ARN o de ADN. Pero como nosotros no tenemos ninguna polimerasa que de novo, o sea, que de la nada nos ponga un nucleótido, siempre las polimerasas van a necesitar un extremo OH, pues entonces necesitamos de la acción de la primasa o esta RNA polimerasa dependiente de DNA, que ella sí tiene esa capacidad de crear cadenas de novo, es decir, de cero. Ella sí puede poner un RNA a partir de la nada, porque ella aporta ese OH en su estructura, y entonces puede poner un RNA de la nada, unirlo acá, y entonces ahora sí que sirva como una especie de iniciador, de hecho se le llama, para la cadena de ADN. Y luego más adelante hay una enzima que hace la eliminación de este primer y la sustitución por nucleótidos de DNA. Pero lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase. ¿Se entendió más o menos lo que era el cebador? Sí, maestra. Sale, ya está. Entonces, ya vi que somos 41. Éramos 42, entonces asistencia para todos. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Sigan Gracias, leyendo. maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Buen día. Maestra, ¿puedes subir Bye. las presentaciones? Sí, ahorita se las subo. Bye, bye. Maestra, Gracias, maestra. Buen día. Igual. ¿Quién me maestra, habla? yo. ¿Cree que podría agregarme a la lista de asistencia y también a Classroom, por favor? Porque me ¿Eres cambié de nueva? bloque. Ah, te cambiaste de bloque. Ajá. ¿Quién es su concejal? No le he mandado mensaje a su concejal, ¿verdad? Ay, me mandaste, ¿verdad? Ok. Michelle Alejandra. ¿Me puedes poner tu correo aquí de una vez? Y ahorita te agrego. Sí. A ver. Con que el internet. A ver, acá está. Va, entonces, ahorita que me pases tu correo, te agrego de una vez. Acá está. Y entonces estabas en el otro, ¿verdad? Sí, de hecho creo que sí tengo en Classroom la del otro, pero como no supe diferenciar muy bien, creo que no me he dado de baja del otro. Pero igual ahorita me doy de baja para que me agregue al nuevo de hoy. Sí. Sí, porque no me permite invitarte. No sé si porque estés en el otro, no debería, o sí. Ay, la verdad no sé, pero déjeme salgo a ver si ya. Sale, está bien. Entonces, te incluyo. Va. Cuídense, pues. Bye, Sí, bye. gracias. Maestra, Sí. ay, perdón, maestra, no supe si nombró lista hace ratito